¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast, en donde vamos a conocer en qué consiste un contrato colectivo de trabajo, cuáles son las diversas figuras e instituciones que lo comprenden, los sujetos que dan origen al mismo, su ámbito de aplicación y contenido. También vamos a reconocer cuáles son los procedimientos para llevar a cabo la celebración de un contrato ley, además de identificar los requisitos necesarios para su creación y la intervención gubernamental. En este sentido, sabremos en qué consiste el contrato ley, sus semejanzas y diferencias con el contrato colectivo de trabajo, los procedimientos para concretarlos, así como su contenido, efectos y todo lo referente a la titularidad y administración de los mismos. Comenzaremos con el contrato colectivo de trabajo. Es muy importante que tengamos en cuenta que estos temas están de la mano y forman parte de las relaciones colectivas de trabajo y seguridad social. Y estamos estudiando en este caso y en este día las relaciones que existen y que emanan del derecho colectivo del trabajo. El contrato colectivo de trabajo surge a mediados del siglo XIX como resultado también de la lucha constante de la clase trabajadora para tener injerencia en la determinación de las condiciones laborales que deben regir dentro de una empresa o establecimiento. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386, dispone que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Dichas condiciones son de observancia obligatoria para las partes que hayan celebrado el contrato, el cual única y exclusivamente puede celebrarse a través de las organizaciones sindicales de los trabajadores. No puede llevarse a cabo con los trabajadores de manera individual. Este contrato representa un derecho para los trabajadores, pero es una obligación para el patrón, pues una vez que el sindicato de trabajadores ha solicitado la celebración del contrato colectivo de trabajo, el patrón debe aceptar su creación. De lo contrario, la clase trabajadora cuenta con un medio de coacción, que es la huelga, para obligarlo a su celebración. Aún en contra de la voluntad del patrón, puede surgir el contrato colectivo de trabajo. Por ello, se ha determinado que la denominación contrato deviene incorrecta, pues en ocasiones no existe la libre voluntad de las partes. La principal finalidad del contrato colectivo de trabajo es establecer las condiciones laborales que deben regir al prestar el trabajo dentro de una empresa o establecimiento. Sin embargo, su propósito inmediato es crear beneficios superiores a los establecidos por la Ley Federal del Trabajo a favor de los trabajadores. El contrato colectivo de trabajo puede celebrarse a través de negociación colectiva, laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hoy todavía este término corresponde a las que existen, y entre los centros de conciliación. Y por último, la huelga. Cuando hablamos de condiciones, debemos de decir que el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra indica lo siguiente. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad y se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y se depositará el otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles un buzón electrónico.
Este contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. En cuanto a los requisitos, podemos decir que todo acto jurídico, para que nazca al mundo del derecho, debe reunir ciertos requisitos que la ley impone. En lo que respecta al contrato colectivo, en tanto es producto de la voluntad de varias partes, debe cumplir con los siguientes elementos: nombres y domicilios de las partes, empresas y establecimientos que abarque, duración del contrato, la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, jornadas de trabajo, días de descanso y vacaciones, monto de salarios, cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, así como las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. También debe incluir las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo a esta ley y las demás regulaciones y estipulaciones que convengan las partes. En cuanto a los elementos esenciales, se consideran como elementos estructurales. Si faltare alguno, el contrato colectivo será inexistente. ¿Qué debe de contener? El consentimiento de las partes, es decir, que cada una de las partes, sindicatos y el patrón o patrones, al celebrar el contrato colectivo, debe manifestar su voluntad de celebrar este acto jurídico. Objeto posible: lo constituye la creación o transmisión de derechos y obligaciones de contenido patrimonial. En cuanto a los elementos de validez, señalaremos que son aquellos requisitos que debe reunir el negocio jurídico. Si faltare alguno, el contrato colectivo será nulo. Capacidad de las partes. Las partes requieren la capacidad de ejercicio para la celebración del contrato colectivo. Libre albedrío. No deben existir vicios de consentimiento, dolo, mala fe, error, violencia, lesión, etc. Debe de ser el objeto lícito. Esto quiere decir que deben establecerse todas aquellas condiciones a partir de las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Y por último, la forma, tal como ya lo señalamos en el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto al establecimiento de sus condiciones, deben estipularse y celebrarse por escrito. Las características del contrato. Al ser el contrato colectivo de trabajo la primera manifestación de la negociación, en donde se deben establecer las condiciones de trabajo en un centro de productividad económica, se puede decir que es un instrumento de lucha y protección de la clase trabajadora, como lo señala el autor de apellido Barajas en su texto, en el que constan las siguientes características: respeto a obligaciones anteriormente contraídas, no obstante que dichas condiciones deben subsistir, es de señalarse que cualquier modificación va a contemplar lo que señala el artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. En cuanto a su contenido, las cláusulas establecidas harán referencia a lo siguiente: salarios de los trabajadores, mínimos por categoría o especialidad, jornadas sujetas a horarios o turnos con número de horas indicadas, días de descanso y vacaciones bajo el sustento legal correspondiente. La extensión. La estipulación de este tipo de contratos son extensibles a todas las personas que trabajen en la empresa, aun cuando no sean miembros del sindicato que lo celebre, conforme al artículo 396 de la citada ley
y exceptuando a los trabajadores de confianza, de acuerdo al establecido en el artículo 184 de la misma ley. Las condiciones de trabajo pactadas son aplicables a personas de confianza, pero si el sindicato estima que no pueden ser aplicables, estos trabajadores quedarán exentos, exceptuados de sus beneficios. Inmediatez. Firmado el contrato colectivo tiene validez legal sin necesidad de su registro o de cualquier otro acto administrativo impuesto por las leyes. Cláusulas de preferencia contractual. Podrán establecerse que en este caso que el patrono solo empleará a los trabajadores miembros del sindicato, cláusula de exclusión, observando además lo que se estipule en el artículo 395 de la citada ley. Al día de hoy, el artículo 395 textualmente y posterior a la reforma menciona que en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión. La sanción sindical impuesta al trabajador no podrá afectar su permanencia en el empleo o sus condiciones de trabajo. Y en cuanto a la revisión contractual, se puede mencionar que el contrato puede celebrarse por tiempo determinado, indeterminado o por obra. La revisión contractual del salario tiene lugar cada año sobre las demás condiciones de trabajo cada 2 años y en ambos casos el sindicato deberá solicitarla con 60 días de anticipación a la terminación de su vigencia. En cuanto a la terminación del contrato colectivo, se puede decir que este puede deberse a 2 principales causas: el mutuo consentimiento de las partes o a la conclusión del término o la obra. Por otra parte, también puede concluir cuando sobreviene una suspensión autorizada por la ley y las actividades de la empresa, negocio o establecimiento no pueden reanudarse pese a las acciones para no clausurarlas. En cuanto a la autonomía de las partes, primordialmente consiste en la capacidad de resolver las organizaciones por sí misma cualquier problema interno en cuanto a las condiciones de trabajo establecidas y que encuentran su sustento en el artículo 354 y 355 de la Ley Federal del Trabajo. Esto, según Barajas, es muy importante que se aclare que esto es posible porque la idea de coalición ha sufrido notables transformaciones, no solo por el reconocimiento al derecho de los trabajadores y patrones a coaligarse en todo momento, sino porque es necesario superar intransigencias. Se debe recordar que se da el nombre de coalición a la unión de personas que desempeñan una misma profesión, esto es, pueden formar coaliciones profesionales, trabajadores que realicen una misma actividad, sin necesidad de que lleguen a constituir un sindicato, ya que el objeto de su organización es regular las condiciones laborales en una industria o comercio o en una rama de la profesión que ejerzan, si se toma en cuenta el objetivo de su unión y que es la defensa de intereses comunes. El tratadista argentino Krostoschny expresa que esta autonomía no debe tomarse en un sentido formal, sino dinámico. En cuanto lo que importa es la independencia ideológica del movimiento obrero. En primer lugar, porque existe cooperación de los interlocutores sociales en los fines y en la libertad de decisión. Y en segundo término, porque el requisito de independencia tampoco implica que la organización de los trabajadores sobrepase
el de la explotación, pues esta se encuentra ligada hoy a la multitud de factores que obligan a múltiples interpretaciones no siempre coincidentes en el seno de las agrupaciones obreras. Este fenómeno se ha presentado con demasiada frecuencia en varias ramas de la industria, pero en particular en el ramo de las comunicaciones, por ejemplo, las terrestres, aéreas, marítimas, por medio de ondas sonoras, etcétera, donde son varios los sectores de trabajadores que concurren presentándose cada uno como independiente y por lo tanto con distintos intereses laborales. Y en segundo término, porque es indispensable distinguir entre sindicato de empresa propiamente dicho del sindicato que en nuestro lenguaje denominamos blanco y que en otros lugares califican de vertical o corporativo, ya que éste no podría atribuírsele el carácter de asociación profesional en sentido estricto. Por último, para que pueda hablarse de autonomía en la contratación colectiva, su contenido tampoco debe depender de organismos externos, trátese de una influencia estatal, de alguna dependencia respecto de partidos políticos o de presiones profesionales, sino de los propios trabajadores interesados. Se puede profundizar sobre esta característica en los artículos 401 y del 427 al 432 de la Ley Federal del Trabajo. Hablaremos a continuación de la instrumentación, cláusulas nucleares ocasionales de admisión. Y diremos que el contrato colectivo de trabajo se conforma de una parte nuclear y de una envoltura. En el núcleo se encuentra todo lo referente a los beneficios que otorgan por la prestación del servicio, de manera especial el salario, pues si éste no está previsto en el contrato, no producirá efectos. Por otra parte, en la envoltura se localizan todas las disposiciones tendientes a crear comisiones, sistemas de protección, duración del contrato, es decir, todo aquello que tiende a proteger la parte nuclear del contrato colectivo de trabajo. Las cláusulas, salvo determinadas variaciones, han sido agregadas en 4 categorías. Normativas. Regulan la contratación individual del trabajo. Interpretativas. Interesan particularmente a sindicatos y empleadores, asignándoles alcances unilaterales para una mejor aplicación. Complementarias. Se consignan en los requisitos legales, pero se otorgan valores especiales por las partes en aras de un correcto entendimiento para el mejor desarrollo de las labores. Y las modificatorias. Son las cláusulas en permanente reestructuración debido a la naturaleza de las condiciones de trabajo, las condiciones emergentes o debido a las exigencias ambientales, la distribución de labores también o bien la implementación de nuevas tecnologías. El contenido del contrato colectivo de trabajo asienta las diversas condiciones laborales a desarrollarse a partir de los servicios prestados dentro de una empresa, bajo la reconvención de las partes de manera voluntaria, las que hayan impuesto los trabajadores a través de la huelga o bien aquellas que se hayan considerado benéficas por las instituciones o centros de conciliación federales, motivo por el cual el contrato colectivo de trabajo tendrá en todo momento tantas disposiciones como lo hayan establecido las partes. Existe además otro tipo de cláusulas de acuerdo con lo indicado por Barajas. En la práctica, los contratos colectivos mexicanos incluyen otra serie de cláusulas adicionales con apoyo en la disposición legal respectiva, a saber, las relativas a las ausencias, permisos o licencias para faltar a las labores con pago de salario sin él, las reglas para llevar a cabo ascensos, transferencias o cambios de adscripción en los puestos de trabajo, o sea, lo que la doctrina internacionalmente conoce como movilidad funcional, es decir, la posibilidad de traslado de ocupación, de cambio de lugar o taller
cambio de labores, traslados a otros centros de trabajo, etcétera. Capítulos también especiales de previsión social para evitar el contagio de enfermedades o contra accidentes, establecimiento de cajas de ahorro, pensiones, cooperativas de vivienda y actividades a desarrollar una vez obtenida la jubilación o el retiro del trabajo, y de reglamentaciones para el desarrollo de actividades culturales y deportivas propias de los trabajadores, así como entrega de equipos, etcétera. Por otra parte, las cláusulas de admisión y separación de trabajadores requieren un tratamiento especial que en el derecho mexicano del trabajo son conocidas como cláusulas de exclusión o de consolidación sindical, porque sirven de apoyo a la organización colectiva. Al respecto, el artículo 395 de la citada ley menciona que en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato correspondiente. En cuanto a la revisión y modificación, podemos decir que la sociedad en la que se desarrolla la vida de las relaciones laborales, regida por los contratos colectivos de trabajo, es totalmente dinámica, pues constantemente cambia la economía, la cultura, la política, etcétera. Debido a que este tipo de contrato tiene como objeto buscar el equilibrio entre los componentes de las relaciones de trabajo y también crear mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, debe ser revisado periódicamente para responder a las necesidades actuales, tanto del patrón como de los trabajadores. Esta revisión debe ser solicitada por el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, pudiendo ser requerida en cualquier momento, por lo menos cada 2 años, y cada año efectuar la revisión de los salarios contenidos en el contrato. Para efectuar una correcta revisión contractual, es necesario que ésta se solicite con un periodo razonable de anticipación. Para el caso de la revisión general, tomando en consideración la fecha de entrada en vigor del contrato colectivo de trabajo o bien la fecha de depósito ante la autoridad competente. Con base en el artículo 399, esta debe solicitarse por lo menos en 60 días antes. Primero, del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es mayor de 2 años. Segundo, del transcurso de 2 años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor. Y tercero, del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Con relación a la revisión salarial, se seguirán las mismas reglas establecidas para la revisión general, pero con la salvedad de que ésta se va a solicitar con una anticipación de por lo menos 30 días antes de que se cumpla un año. En cuanto a la duración y terminación del contrato colectivo, bueno, pues primero su vigencia va a comenzar desde la fecha en que haya sido establecida en el propio contrato, o bien desde la fecha y hora en que se ha depositado ante la autoridad laboral competente. La regla general es que los contratos colectivos de trabajo se celebren por tiempo indeterminado. No obstante, existen excepciones a esta regla, ya que el contrato colectivo también puede pactarse por un periodo particular. Por otra parte, puede celebrarse por obra determinada, modalidad en la cual el contrato solo regirá para una obra en concreto, que al ser concluida da por terminado el contrato. En cuanto a las relaciones con los trabajadores en lo particular, el derecho del trabajo para adecuarse a las condiciones laborales particulares de los trabajadores se aplica en normativas especiales. Esto no significa un derecho de privilegio a favor de un sector, sino una excepción a las condiciones generales de trabajo, que no vulnera los mínimos previstos por el artículo 123 de la Constitución, ni violenta el principio de igualdad en el trabajo. La primera Ley Federal del Trabajo de 1931 establecía los derechos individuales y sociales de trabajo, regulando también por primera vez algunos servicios especiales, tales como los domésticos,
en el mar y vías navegables, ferrocarrileros, del campo, de las pequeñas industrias, de la familia, del trabajo a domicilio y de los aprendices. Y en la segunda ley de 1970 se introduce todo un título para reglamentar los trabajos especiales, integrando aquellos indicados en la ley anterior ya abrogada para entonces integrando otros como transportes aéreos y terrestres, deportistas y agentes de comercio, por ejemplo, también de espectáculos, de bares, restaurantes y hoteles, al igual que el trabajo de carga y descarga en zonas federales. En esta nueva versión de la ley es de precisarse también la desaparición del contrato de aprendizaje, que había sido causa de evasión en el cumplimiento de los derechos laborales, afectando principalmente a los jóvenes. Por otra parte, retomando esta versión de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que para 1970 varios contratos colectivos ya señalaban las condiciones específicas para algunos trabajos especiales y que otros se habían hecho notorios para el legislador en virtud de los conflictos llegados ante las juntas de conciliación y arbitraje de esos tiempos. Había habido jurisprudencia también, y al texto original de 1970 le fue agregada la categoría de trabajadores en instituciones de educación superior, con lo cual se respondía a la inquietud de agregar un tercer apartado al artículo 123 constitucional. Esta inclusión fue importante y prueba la insuficiencia de acoger todas las especialidades de trabajo o los que se salen de lo general. Entre estos pueden estar los vigilantes que laboran turnos de 24 horas por 24 horas, que ejemplifica dramáticamente la explotación laboral y deja fuera de atención legal actividades cotidianas. Además de lo reseñado hasta ahora, puede advertirse que la Ley Federal del Trabajo, al referirse a los trabajos especiales, no respetó con fidelidad el proemio del mismo artículo 123 citado, que ordena aplicar sus disposiciones a los contratos de trabajo de obrero, empleados, artesanos, jornaleros, domésticos y, de una manera general, todo contrato de trabajo. Es claro también que con esta disposición el legislador constituyente quiso evitar la posible exclusión de trabajadores de los beneficios sociales que la Carta Magna proclama. Y entonces quedaron fuera de reglamentación trabajos específicos que contiene la misma disposición y se agregan otros, como ya se ha visto. Hay otros que no se mencionan en el texto legal, que son funciones muy conocidas y que se ignoraron en las normas de trabajo durante muchos años. Este es el caso de los empleados de la banca, sector que después de la nacionalización de la misma se incluyó en el apartado B del artículo 123 y en la Constitución Política en 1976, y que al reprivatizar los servicios bancarios volvió a quedar regido como debiera ser por el apartado A, lo cual ocurrió en 1993. Ante estos cambios que se produjeron prácticamente de la noche a la mañana, los conflictos laborales de los empleados de la banca se resolvían por la Comisión Nacional Bancaria, con franca violación a las disposiciones constitucionales. Por último, entre las reformas a la ley vigente desde 1980, además de aquellas de índole procesal, destaca el elemento de subordinación como factor común para definir la condición laboral. Y podemos decir que la subordinación es elemento aprobado por la doctrina y por la práctica, aun cuando su desvanecimiento ya podía ser detectado. Y en la fecha de promulgación de la ley de referencia debió haber sido tema de análisis y de reflexión. Este cuerpo normativo homologa los efectos de la relación de trabajo y del contrato de trabajo, con lo cual amplía la tutela de los trabajadores y abre las expectativas para exigir el cumplimiento de sus derechos, aun sin la existencia de un contrato oral y escrito.
Aunque de hecho pueda presumirse la existencia de un contrato individual tácito, su falta es atribuible exclusivamente a la parte patronal, por lo que su responsabilidad incumplida hace que ante la hipótesis de una demanda laboral le corresponda, en la mayoría de los casos, la carga de la prueba. Con base en las modificaciones en las que ha sido sometida la ley, hoy en día se tiene la siguiente clasificación de los trabajadores: de confianza, de los buques, de las tripulaciones aeronáuticas, de autotransportes, ferrocarrilero, de maniobras de servicios públicos en zonas bajo jurisdicción federal, del campo, agentes de comercio y semejantes, deportistas, actores, músicos a domicilio, domésticos, en mina, en hoteles, restaurantes, bares, industria familiar, médicos residentes en periodo de adiestramiento y personal de universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Para saber de este tema con mayor profundidad acerca de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 1 de diciembre del 2012, se sugiere la lectura del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y que publica la Cámara de Diputados. Las reformas más trascendentales en la parte sustantiva son las siguientes. Primero, la regulación de la figura de la subcontratación. En su definición, características, requisitos a cumplir para que el contratante no sea considerado patrón. En la Ley Federal del Trabajo se encuentra esto en los artículos del 15A al 15D. También existen nuevas modalidades en la contratación de los trabajadores: contrato a prueba, contrato de capacitación inicial y el contrato de temporada, estableciendo los supuestos en los que se pueden celebrar, la vigencia que deben tener y la forma en que se puede dar por terminada la relación de trabajo de aquellos trabajadores que son subcontratados bajo dichas modalidades. Esto se va a poder encontrar en los artículos 39A al F de la misma ley. Los salarios caídos fue una de las reformas más importantes, ya que se estipula que a partir del 1 de diciembre del 2012, estos se pagarán por el tiempo que dure el juicio, y si este dura más de 12 meses o no se paga dentro de dicho periodo, se pagarán los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Esto en el artículo 48. El 12 de junio del año 2015 entraron en vigor diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo para crear una mejor regulación para el trabajo de menores, aumentando la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años. Y en cuanto a la jurisprudencia, a continuación hablaremos de algunos criterios de interpretación de las figuras señaladas. La subcontratación laboral, el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, no viola el principio de seguridad jurídica. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado sujeto a capacitación inicial es improcedente la acción derivada del despido cuando el trabajador no demuestra que la relación laboral existió por más de 3 meses, conforme al artículo 39b de la misma Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1 de diciembre del año 2012. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado sujeto a capacitación inicial es cuando también el patrón no está obligado a comunicar al trabajador la fecha de su vencimiento. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado sujeto a capacitación inicial es improcedente la acción intentada con base en un despido injustificado si el patrón demuestra en juicio que aquel llegó a su vencimiento.
y la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento emitió opinión en el sentido de que el trabajador no es apto para el empleo. Intereses para su cálculo deben adicionarse al capital devengado aquellos que estén vencidos a efecto de determinar los rendimientos ulteriores sobre el nuevo saldo insoluto, interpretación del párrafo 48, del artículo 48, párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir igual del 1 de diciembre del 2012. Y los salarios caídos, su pago por el periodo de 12 meses, no se limita solo a los casos en que se demande el despido injustificado. Hipótesis para la creación del contrato ley. Bueno, pues a diferencia del contrato colectivo de trabajo, el contrato ley se define de la siguiente manera de acuerdo con el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo. El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en la rama determinada, en este caso de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. De manera enunciativa, pero no limitativa, el contrato ley debe contener lo siguiente de acuerdo con el artículo 412 de la citada ley. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional. Su vigencia, que no podrá exceder de 2 años. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones 4, 5, 6 y 9. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate, y las demás estipulaciones que convengan las partes. Características elementales y operativas del contrato ley. Procedimiento de formación. La Ley Federal del Trabajo establece 2 formas particulares para poder pactar el contrato ley, sea por convención o por elevación del contrato colectivo de trabajo a contrato ley. Por convención, señalado su procedimiento en el artículo 404, de allí al 414. Por elevación del contrato colectivo del trabajo a contrato ley, señalado su procedimiento desde el artículo 415 al 421. En cuanto a las revisiones, al igual que el contrato colectivo de trabajo, es necesario que el contrato ley sea revisado para verificar si continúa respondiendo a las necesidades de sus celebrantes. Esta revisión debe ser solicitada por el sindicato administrador del contrato ley conforme a lo que menciona la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo número 419. Al igual que en el contrato colectivo de trabajo, en el contrato ley se encuentra una revisión general que puede solicitarse en cualquier momento o bien cada 2 años, así como una revisión salarial que se efectuará cada año. Dichas revisiones deberán solicitarse con una anticipación de 90 días antes de que llegue la fecha del vencimiento del contrato ley, si se trata de la revisión general, y 60 días antes si se trata de una revisión salarial. Al hablar de la duración y terminación, el contrato ley no puede celebrarse por una vigencia de más de 2 años, toda vez que el contrato ley aplica a toda una rama de la industria y es necesario que las partes determinen en poco tiempo si sigue siendo benéfico para la industria que regula. No obstante, si las partes no solicitan la revisión, el contrato ley se prorrogará por un tiempo equivalente al tiempo en el que fue celebrado. Bueno, pues con esto finalizamos este podcast en el cual hemos
logrado reconocer los procedimientos y requisitos para llevar a cabo la celebración del contrato colectivo de trabajo y el contrato ley, diferenciando además entre la titularidad y la administración del contrato en cuanto a su revisión y terminación. Y bueno, como siempre ha sido un gusto saludarles. Los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like, a que compartan y a que activen la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un nuevo material se les informe. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias.